Hola, soy Benjamín Márquez Calver Barón, organizador del ciclo de conferencias Habitar en la Pregunta. Bueno, el día de hoy, la conferencia de hoy va a ser un tema muy interesante. Personalmente creo que es muy interesante, ya que va a tratarse de los derechos humanos y pues voy a leer la pregunta la pregunta y el título, la pregunta principal y el título de la conferencia, que es cómo hacer parte activa de la cultura de los derechos humanos en nuestro entorno. Que pues yo diría, o sea, estoy asumiendo cosas, pero pues puede ser que sea de una explicación de cómo podemos aplicar los derechos humanos para todo el mundo, es decir, que el trato sea igual para todos, que todas las poblaciones que estén en nuestro entorno sean tratadas igual, por más que pueden ser diferentes, o sea, son lo mismo, todos somos humanos, así que tienen que ser tratados igual, no ningún trato especial. Eso es más que todo lo que yo diría que podría ser la conferencia. Bueno, entonces voy a presentar a nuestra conferencista de hoy. Nuestra conferencista de hoy es alguien muy especial, ya que es la defensora del pueblo regional del Tolima. Que si no saben de esos cargos es que, bueno, yo tampoco sabía, pero ahora ya sé. No sabía, pero ya sé. Así que él es la defensora del pueblo regional del Tolima, que ella se supone que es la que procura que los derechos humanos no sean violados por nadie y que sean aplicados para todos. Y pues esa persona se llama Gaby Andrea Gómez Angarita. Y es un honor tenerla aquí en esta conferencia, ya que ella es una persona que tiene un muy alto rango en el Estado y que pues cumple una función muy importante para todo en el Tolima. Bueno, voy a leer su hoja de vida. Abogada del Colegio Mayor del Rosario, especialista en ciencia política y derecho público, magíster en estudios culturales, Cuenta con amplia experiencia en la administración pública y el sector privado, el sector educativo y la rama judicial. Fue secretaria general de la Universidad de Ibagué, directora del programa de Derecho y por último secretaria general de la Universidad del Tolima. Bueno, ya presentada creo que podemos dejar voy a dejar que proceda, que proceda con su conferencia, pues usted puede seguir, defensora Gómez, no sé cómo llamarte, pero pues sí, puede seguir. Muy buenas tardes, mi nombre es Gaby Andrea Gómez. Quiero agradecer esta invitación, especialmente a Benjamín, para las conferencias Habitar en las preguntas que han estado ustedes adelantando durante estos últimos meses en el Colegio de Tamanes, una institución muy querida por mí, en la que mis dos hijos también tuvieron ocasión de hacer parte. En esta oportunidad vamos a tratar de reflexionar un poco acerca de una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hacer parte activa de una cultura de los derechos humanos en nuestro entorno? Quisiera entonces empezar comentándoles que muchas veces nosotros hablamos de términos, usamos palabras que realmente desconocemos o cuyo profundo contenido no sabemos. Este es el caso del famoso término derechos humanos. Por eso quiero empezar a analizar un poco esta pregunta alrededor de unos pocos conceptos de qué son los derechos humanos. ¿Cómo hacer parte activa de la cultura de derechos humanos en nuestro entorno? Comienza con una aproximación al término de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un pasado remoto, ¿sí? Que nos van acercando a la historia reciente. El pasado remoto se encuentra en el estado absolutista, ¿sí? Cuando teníamos esos monarcas absolutos que desconocían por completo cualquier tipo de reclamo o de derecho que pudiera tener la población feudal en ese entonces.
esos reyes, monarcas que tuvieron pues toda una gran fuerza y un gran poder, al punto que hubo quien se dijo, el Estado soy yo. A lo largo de la historia, como todos ustedes han estado conociendo a través de sus estudios, digamos, empieza a darse una serie de inconformidades por parte del pueblo, en particular por esa clase, digamos, que se va creando a partir de los nobles, que es la burguesía. Tenemos entonces una serie de antecedentes importantes, como son la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, donde hay una primera limitación concreta al poder real, porque un monarca muy poco, digamos, popular, se enfrenta a unos nobles y el arzobispo de Canterbury en ese entonces es quien ayuda a conciliar a través de la redacción de lo que después se conoce como la Carta Magna, porque inicialmente, digamos, tiene un primer desarrollo que concluye con Enrique III en 1216. Tenemos también en Inglaterra el Acta de Habeas Corpus de 1679. Habeas Corpus significa mostrar el cuerpo, dónde está el cuerpo, y se refiere a las personas que quedaban detenidas y que, digamos, no se daba razón de ellas o duraban mucho tiempo sin que se supiera nada de ellas. Esta es una institución muy importante que aún el día de hoy cobra plena vigencia en nuestro ordenamiento legal. Como les digo, con esa acta de 1679 se imponen unas limitaciones de 36 horas para que una autoridad que encarcele a alguien, que capture a alguien, tenga que dar cuenta de la suerte que tiene esa persona. También tenemos un antecedente en la llamada Bill of Rights de 1689, también en Inglaterra, donde es el monarca Guillermo de Orange y empieza a darse una serie de limitantes a ese poder absoluto del rey que ya contaba en ese entonces con un parlamento y era necesaria entonces la intervención del parlamento en varias de las decisiones que ya no podía tomar ese monarca de manera unilateral y absoluta. Ya en nuestro continente, en América, en la famosa Carta de Virginia de 1776, que constituye la independencia del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, también se establecen una serie de derechos y se enuncia esta carta diciendo que los hombres nacen libres e iguales. Esa carta, digamos, simultáneamente a esta época de 1776, pues en Europa también están sucediendo muchas cosas que terminan con la Revolución Francesa en 1789, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que habla de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Este tema, digamos, de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado sigue teniendo grandes avances y se llega al constitucionalismo moderno. Y también tenemos entonces nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, donde también se conforma la Organización de las Naciones Unidas. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, la invito a conocer, son 30 artículos, ¿sí? Que vamos a ver posteriormente cómo hacen parte no solo de nuestra historia, digamos, independentista, con Antonio Nariño como traductor de esa Carta de Derechos Humanos, de esa declaración francesa, sino hoy en día muy importantes en nuestra Constitución de 1991, con una lista grande de los derechos fundamentales y de los derechos que como ciudadanos frente al Estado. Entonces, ¿cómo se pueden entender los derechos humanos? Sí, los derechos humanos son unos atributos de la dignidad que tenemos todas las personas, las colectividades y los pueblos, derechos que deben ser respetados y garantizados por los distintos estados. Hemos dicho que son atributos de la dignidad. Entonces, ¿qué podemos decir que es la dignidad
humana, la dignidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pues la dignidad, según lo ha manifestado nuestra Corte Constitucional en sentencia de 2002, es un principio constitucional y un derecho fundamental que protege la autonomía individual, es decir, la libertad que cada uno de nosotros tiene por ser humanos, exige unas condiciones materiales de existencia, condiciones que debe suministrarnos el Estado, y proclama la intangibilidad de los bienes no patrimoniales. Esto que suena un poquito complejo se refiere, ya lo vamos a ver en las características que tienen los derechos humanos, a que se trata de atributos que no son patrimoniales, no son tangibles, y se reflejan en el hecho de que una persona puede vivir como quiera vivir. Tiene derecho a vivir bien y tiene derecho a vivir sin humillaciones. Entonces, reiteramos, los derechos humanos son un conjunto de atributos propios de los seres humanos que permiten nuestro desarrollo y nuestra evolución. Son normas de carácter universal, ¿sí? Y describen, digamos, estándares o criterios de comportamiento para ayudar a todos los ciudadanos, ¿sí?, frente a los abusos de la política, de las normas legales, en aspectos sociales, económicos y políticos. Son principios de convivencia que aseguran la legitimidad de un Estado y garantizan ese respeto por la dignidad de los ciudadanos que lo integran. Dice entonces nuestra institución, que ya vamos a conocer un poquito más ampliamente, los derechos humanos desde su exigencia, ¿sí?, son las demandas que hacemos de las libertades, facultades o prestaciones directamente vinculados con la dignidad o el valor intrínseco que tiene cada ser humano, que son reconocidos como legítimas por la comunidad internacional, ya que tienen una congruencia con principios éticos, jurídicos, ampliamente compartidos, y por eso mismo son merecedoras de una protección jurídica, tanto en la esfera interna, es decir, en nuestro Estado colombiano, como en el plano internacional. Vemos entonces que los derechos humanos tienen tres dimensiones fundamentales. Una dimensión ética, ¿sí?, porque incorpora atributos morales que regulan la convivencia pacífica en nuestra democracia. Una dimensión política, porque son instrumentos de crítica al poder público y son la evidencia de la legitimidad y de la justicia que pueden generarse desde un Estado. Y tienen una dimensión jurídica porque están consagrados en normas nacionales e internacionales e imponen obligaciones positivas y negativas, tanto principalmente al Estado, pero también a nosotros como conciudadanos. Vemos entonces acá una serie de las principales características que tienen los derechos humanos. Son universales, ¿sí?, son inherentes a la persona humana, son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que no son transferibles, no son comerciables, son incondicionados, son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo en ningún modo digamos, hacen nugatorios o los hacen, digamos, no efectivos para los ciudadanos. Son esenciales, son indivisibles, son interdependientes. Vamos a ver cómo el derecho a la vida tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el derecho a la autonomía de cada uno. Son inviolables y repetimos lo que dijimos al principio, son intangibles, es decir, no podemos tocarlos como podemos, digamos, materializar un bien, pero eso no significa que no tengan toda la, digamos, connotación que tiene esto dentro de la importancia de la vida democrática en un país. Los derechos humanos, entonces, digamos que conceptualmente se vienen trabajando en una primera generación, que son los primeros. Ya vamos a hablar aquí, quiero mostrar este cuadro para que ustedes lo recuerden, ahora que ya vamos a mirar en otro, como las características de cada uno de estos grupos, pero tienen una primera generación que se llama de derechos civiles y políticos, que se refieren a la vida, la integridad, las garantías judiciales, el debido proceso y las libertades.
unos derechos de segunda generación que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que tienen ya que ver con la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, que son derechos que se han ido ganando a lo largo del tiempo por las diferentes comunidades, y unos derechos de tercera generación o derechos de los pueblos o derechos colectivos, que son los derechos más contemporáneos que reconocemos a las minorías, los derechos de espacio público, los derechos al ambiente sano, los derechos del consumidor. Vamos a ver acá cómo cada uno de ellos, digamos, tiene un contexto histórico, unos sujetos, ¿sí?, unas finalidades, y por supuesto vamos a dar un ejemplo. Entonces, en estos de primera generación que decíamos, los derechos que son los primeros, los reconocidos por la Revolución Francesa, por el pensamiento liberal, son los derechos civiles y políticos. El sujeto aquí que se protege es el individuo, ¿sí?, cada uno de nosotros. Su finalidad, limitar el poder, como ya comentamos, a ese poder que inicialmente fue de carácter absoluto por parte del monarca, y también garantizar entonces la participación política de los ciudadanos en la vida de la sociedad. Y aquí tenemos pues los ejemplos que son los iniciales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Los de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen por sujeto la sociedad y son el resultado de la revolución socialista, del auge del movimiento obrero. Aquí la finalidad es garantizar las condiciones de vida digna para todos, y se refiere al derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, a la seguridad alimentaria y el derecho que todos tenemos a una familia. Por último, esos derechos de la tercera generación que les he dicho son los derechos más contemporáneos, se refieren a los fenómenos de globalización y a las revoluciones anticolonialistas, donde el sujeto son los pueblos étnicos, los colectivos específicos, como mujeres, infancia, población sexualmente diversa, ¿sí? Tienen por finalidad promover la solidaridad, la cooperación y las relaciones pacifistas y equitativas, y un ejemplo de ellos son el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho, como decíamos, al ambiente sano, el de las minorías, la libre determinación de los pueblos y la comunidad. Señalábamos que esas constituciones políticas que han ido reconociendo los derechos y que se establecen como un pacto esencial entre el pueblo y las autoridades políticas, reconocen esos derechos. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Todos esos derechos están reconocidos en nuestra Constitución? ¿Sí? Pues resulta que sí, no solo los que están en la Constitución del 91, sino que esa misma Constitución en su artículo 94 señala cláusulas de derechos innominados o sin nombre, ¿sí? Y nos dice acá que la enunciación de los derechos que contiene la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes no se pueden entender como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellas. Entonces, tenemos que nuestra Constitución, que es una Constitución muy garantista, muy reconocedora de los derechos, nos está diciendo, no son solo los que estamos enunciando acá, sino son todos aquellos, ¿sí?, que se entienden inherentes a la persona humana, aunque no figuren expresamente señalados en la Constitución. Nuestra Constitución habla de unos derechos que son fundamentales, ¿sí? Y esos derechos fundamentales, que entonces hacen parte de esta teoría de la fundamentalidad, hay varios criterios para establecerlos, porque si bien hay un título especial de la Constitución que lo señala como derechos fundamentales, ¿sí?, no importa que la norma no lo mencione como tal, porque hay conexidad. Les explicaba, por ejemplo, cuando tenemos el derecho a la vida, pero la vida requiere entonces unas condiciones, ¿cierto? Requiere una condición de salud, por ejemplo. Entonces, se entiende ya que el derecho de salud hace parte fundamental también del derecho a la vida, y como tal constituye un derecho que tiene ese calificativo de fundamental. Y también el hecho de que se encuentre en un tratado internacional que ha sido debidamente firmado por el Estado colombiano incluye
esos derechos como fundamentales, y es lo que se denomina en nuestra Constitución el bloque de constitucionalidad. Es decir, hay todos unos derechos que hacen parte de nuestra Constitución, aunque no estén explícitamente allí en los 300 y pico de artículos que tiene nuestra Constitución, o en los primeros que hace parte específicamente de los derechos de los ciudadanos, porque hacen parte de nuestros compromisos internacionales con otros estados y en el marco pues de la actuación de nuestro país, Colombia, con otras naciones. Bueno, entonces espero que hasta aquí haya quedado claro cuál es el concepto de derechos humanos, un poquito de su historia, un poquito de su clasificación y de cómo, digamos, se ha hecho parte de nuestra Constitución, para referirnos de manera muy especial al principio de igualdad y no discriminación. Todo esto van a entender ustedes un poco más adelante cuando les hagamos una propuesta para que ustedes también desde el colegio puedan ser agentes activos de la construcción de una cultura de derechos humanos en su entorno. ¿Cómo se define entonces el derecho a la igualdad? El derecho a la igualdad tiene, digamos, como un doble sentido, ¿cierto? Uno es la facultad que tiene cada ser humano de reclamar y obtener el disfrute de los mismos derechos que tienen las otras personas, ¿cierto? Y en el otro sentido es la protección contra toda forma de discriminación. Entonces, repito, por una parte, tenemos como seres humanos la facultad de reclamar y obtener el disfrute de los mismos derechos que se reconocen y se protegen para todos los demás, y por otra parte, tenemos derecho a que no nos discriminen. Se protege toda forma de discriminación. Entonces vemos que la igualdad tiene dos aspectos: una igualdad formal, que es la que reconoce la norma, ¿cierto? La que está en el artículo 13 de la Constitución colombiana, y una igualdad que es real y que se debe traducir en hechos, en actuaciones, digamos, del Estado, para que las personas podamos efectivamente disfrutar todos de los mismos derechos. ¿Y qué es la discriminación? Entonces, la discriminación es una forma de trato diferente, ¿sí?, que vulnera la dignidad humana. Recuerden que la dignidad humana es el fundamento, ¿sí?, de los derechos humanos. Entonces, una forma de trato diferente que vulnere la dignidad, las libertades fundamentales, los derechos de las personas, ¿sí?, equivalen a una discriminación. Y estas discriminaciones surgen por los usos o por las prácticas sociales entre las personas, pero también con las autoridades, ¿sí?, en ocasiones de manera no consciente. Y eso también debemos decirlo, no de los estados, sino de las otras personas. Muchas veces todos incurrimos en algún tipo de discriminación porque no estamos, digamos, acostumbrados a tratar con personas diferentes. En nuestras sociedades se ha dado mucho, de pronto, que no haya gente de pronto de otros colores, que haya gente con actuaciones diferentes a las nuestras, y hay como una especie de rechazo que se ha ido, digamos, como culturalmente dando en nuestra sociedad, que es el que debemos nosotros ayudar a romper, porque debemos entonces, digamos, propender por un respeto a la diferencia. Entonces, en el tema de la discriminación, del derecho a la igualdad, se habla mucho de los enfoques. Ustedes de pronto habrán oído hablar un enfoque diferencial de género, un enfoque diferencial étnico. ¿Esto por qué? Porque los enfoques, digamos, en este estudio profundo que se viene haciendo a partir de las luchas también de los grupos minoritarios frente a la igualdad, los enfoques son un método de analizar la realidad, ¿sí?, que pretende hacer visibles esas formas de discriminación contra poblaciones consideradas diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico.
¿Y qué significa esto? Digamos, dentro de la sociedad hay diferentes sectores, todos lo conocemos, hay personas, digamos, que pertenecen a grupos étnicos distintos, como los indígenas, como los rom, que son los que llamamos también gitanos, como las personas raizales, que son nuestros compatriotas de San Andrés, como personas que sencillamente tienen un color de piel diferente. También hay personas que han sido históricamente discriminadas, me refiero al grupo de las mujeres, ¿sí? Que hemos tenido también un papel preponderante en la historia, pero también un papel, digamos, de alguna disminución de nuestros derechos en muchos sentidos. Hay personas que tienen orientaciones sexuales diferentes, hay personas que tienen algunas, digamos, condiciones de salud que las hacen pertenecer a grupos de enfermedades huérfanas, por ejemplo. Digamos, hay muchos sectores en la población y esa población diversa es la que nos enriquece. Entonces, lo que se busca es hacer un análisis, digamos, conceptual que permita también establecer esta otra parte, que es una guía de acción que tome en cuenta esos análisis para poder brindar una atención y una protección adecuadas a los derechos de esta población. Bueno, hechas estas consideraciones acerca del derecho a la igualdad, yo también quisiera comentar un poquito acerca del papel de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos en el país. La Defensoría, digamos, fue creada en esa famosa Constitución nuestra de 1991 y en ella, digamos, que se establece esta institución que tiene como un origen conceptual en otras partes del mundo, ¿cierto? En materia de derechos humanos, digamos, se entiende que esta institución nacional es un órgano de control del Estado. Nosotros hacemos parte del Estado como defensoría, pero igualmente tenemos unas funciones de controlar en materia de la prevención y en materia de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Aquí pues tenemos unas normas desde la Asamblea General de las Naciones Unidas que establecen cuáles son las competencias, las obligaciones y el marco normativo para las instituciones nacionales de derechos humanos, que en Colombia es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? La Defensoría tiene ese mandato constitucional y legal para proteger, promover los derechos humanos y tiene presencia en 42 regiones del país. Acá en el Tolima, pues tenemos nuestra propia regional, que en este momento tiene cerca de 42 funcionarios en diferentes áreas y que pues en esta oportunidad pues estoy liderando, tengo este honor, ese gusto de trabajar con unos compañeros que son muy comprometidos con esta causa de los derechos humanos. En la Constitución Política, en los artículos 281 a 283, y tenemos pues unas leyes que nos regulan en nuestro funcionamiento. ¿Cuáles son, digamos, lo que hace la Defensoría del Pueblo en Derechos Humanos? Por una parte, proteger los derechos humanos. ¿Y cómo lo hace? Digamos, como un complemento de los mecanismos que ya tiene la Constitución para protegerlos, ¿sí? A través de muchas acciones, concretamente atendiendo a los derechos humanos para desarrollar y aplicar unos conocimientos especializados y velar porque estos derechos se incorporen a todas las esferas de la actividad de los ciudadanos en el país, de quienes hacemos parte de Colombia. Aquí van a ver, nosotros generamos advertencias, tenemos un sistema de alertas tempranas que hace que si vemos que en alguna región del país hay situaciones que prenden las alarmas porque puede haber desplazamiento forzado, porque puede haber situaciones de reclutamiento de menores, porque puede haber situaciones que generen peligro para la población, nosotros tenemos un sistema de alertas tempranas que está acá, que de una vez prende esa alerta haciendo recomendaciones a las distintas instancias que conforman el Estado para que actúen de manera que se conjure esa amenaza. También la Defensoría atiende las peticiones asociadas a quejas, solicitudes, amenazas de violación de los derechos humanos. Atendemos, por ejemplo, problemas de salud de las personas que no son debidamente atendidas por sus EPS, atendemos
temas del consumidor, cuando las personas, por ejemplo, tienen problemas con los servicios públicos. Atendemos diferentes solicitudes también relacionadas con amenazas que reciban la población o una persona en particular, con violaciones al derecho, digamos, del debido proceso. Prestamos una atención a todas las personas que no tienen recursos económicos o que por alguna otra circunstancia muy especial no pueden acceder a un abogado de confianza para la defensa de sus derechos en materia penal. Entonces allí, a través de la Defensoría Pública, se atiende ese frente. Aquí la tenemos, ejercer la representación judicial o extrajudicial a los ciudadanos. Y les decía que además de la protección, también hacemos un ejercicio de promoción de derechos humanos a través de la divulgación, ¿sí? Con actividades de formación a personeros, a víctimas, a jóvenes interesados en el tema. Tenemos entonces también una serie de publicaciones que hacemos, digamos, compartimos mejor con las diferentes entidades y personas interesadas, de manera que podamos ayudar a construir una cultura de derechos humanos, formar a personas autónomas y libres, a construir sociedad democrática, generar condiciones de convivencia pacífica, a empoderar a las comunidades y a los grupos para el ejercicio de sus derechos, generar acciones que prevengan la violación de los derechos humanos y promover la participación ciudadana en el marco del derecho a la paz. Bueno, todo esto que hemos venido conversando hasta el momento tiene por finalidad esto, empoderar a las comunidades y grupos para el ejercicio de sus derechos. Resulta que ustedes, queridos jóvenes, desde el lugar en el que están, pueden también contribuir a la construcción de una cultura de derechos humanos, una cultura de paz. Para este efecto, la Defensoría ha generado ya desde una iniciativa desde ya hace unos años que se llama Defensores Estudiantiles para la Paz Territorial. ¿Qué significa esto? Para la Defensoría del Pueblo, digamos, los niños, niñas, adolescentes, ¿sí?, es reconocido como sujetos de derecho, ¿sí? Y al reconocerlos como sujetos de derecho, reconocemos que son actores sociales que pueden participar en la construcción y en la determinación, no solo de sus propias vidas, ¿sí?, sino de las comunidades y los territorios en los que se desenvuelven. La Defensoría considera fundamental adelantar acciones para que efectivamente los niños, niñas y adolescentes puedan participar como gestores de esa cultura de derechos humanos, ¿sí?, al reconocerle el pleno ejercicio de sus derechos y su condición de protagonistas de su propia vida y de su comunidad. En el año 2017, a partir de una iniciativa que se gestó desde esta Defensoría, el Consejo Municipal de la ciudad de Ibagué creó la figura de Defensores Estudiantiles para la Paz Territorial al interior de las instituciones educativas. Y se creó también la Red Municipal de Defensores Estudiantiles como una estrategia para que los niños, niñas y adolescentes puedan participar e incidir en la construcción de la paz territorial. Aquí tenemos los objetivos específicos de este acuerdo 018, ¿sí?, que busca promover la participación de los chicos, promover las campañas, incentivar la inclusión e institucionalización de acciones de promoción y divulgación de derechos humanos al interior de las instituciones educativas, promover e incentivar la conformación de semilleros. De manera que esta iniciativa, que ya ha tenido lugar en varias instituciones, también puede hacer parte de la de ustedes. ¿Con qué funciones específicas? Esa función específica es promover y observar la garantía de los derechos fundamentales dentro de ese espacio, que es el colegio, y construir iniciativas de convivencia y de paz territorial. Ustedes pueden presentar un informe ante la comunidad educativa sobre esas funciones desarrolladas, los logros alcanzados, y formular propuestas para el posicionamiento de una cultura de respeto de los derechos humanos, la convivencia y la paz. En ese sentido, también quiero comentarles que la Defensoría recientemente
está trabajando en la Red Nacional de Jóvenes Voluntarios de la Defensoría del Pueblo. En esta iniciativa también pueden hacer parte ustedes como jóvenes inquietos, interesados en contribuir, cada uno desde nuestros roles, cada uno desde nuestros entornos, a esta cultura de la paz y a esta cultura de los derechos humanos que necesariamente incidirá en una mejor convivencia y en una generación de espacios más democráticos en los que todos podamos participar. Pues quería dar las gracias a todos por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones. Espero que les sean de mucha utilidad, que puedan de verdad contribuir a hacerlos a ustedes. Sé que dentro de los jóvenes hay mucha gente inquieta, mucha gente con ganas de participar en la vida en sociedad, en la vida en comunidad. Es muy importante hacerlo. Darle las gracias nuevamente al colegio, los Amanes, por abrir este espacio, a Benjamín por esta iniciativa, y bueno, quedar muy a sus órdenes de la Defensoría del Pueblo para atender pues las inquietudes que esta conversación les haya generado, que puedan participar en nuestra página y en ese correo tolima@defensoría.gov.co para cualquier inquietud. Muchísimas gracias nuevamente, espero que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, profesora Gaby Andrea, esa conferencia, como todas las que hay hasta ahora, fue muy buena, muy clara y muy concreta. Yo creo que a mí personalmente y a muchos de ustedes probablemente también, los que están viendo, les resolvió dudas. Por ejemplo, yo no sabía que la defensoría tenía un proyecto en el que los estudiantes de secundaria podrían asegurarse de que la aplicación de los derechos humanos sea para todos, tanto, bueno, creo que también hasta para los de primaria, será que pues no, muy bien, pero pues eso honestamente me parece muy importante y que quizás necesitaríamos la guía de alguien como usted para guiarnos en ese tipo de iniciativas, lo cual me parece muy interesante y muy importante también. También otra cosa es que yo no sabía que los derechos humanos tuviesen tanta historia. O sea, yo sabía de más o menos de lo de la Carta de Virginia, bueno, no era una carta, pero lo de Virginia, lo de la Declaración de los Derechos del Hombre y hasta la Declaración de los Derechos Humanos por allá en 1948, casi 200 años después. Pero no sabía que llegaba hasta ser como hasta los años 1200. Eso fue hace mucho tiempo, honestamente, y yo no lo sabía. Pues solo le quería agradecer a usted y también al colegio y a todos los que están viendo también, que por estar aquí y estar viendo esto. Pues yo creo que esto es bastante importante y es una iniciativa muy bonita en la que pues todos podemos aprender algo y pues sí, o sea, es una iniciativa muy bonita, una iniciativa que creo que también es importante porque el conocimiento es poder y pues sí, es importante conocer más, saber más de todo tipo de temas, y pues honestamente yo creo que pues ya podríamos ir concluyendo. De nuevo, gracias a todos los que están participando en esta iniciativa y pues adiós. Chao.